Hola, soy Dante Heredia y este es un segundo video en el que hablaremos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. ¡Empecemos! Si bien es cierto, en los últimos tiempos se ha presentado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país como un tema novedoso, ello a partir de la promulgación de la Ley 30.424 que desde el año 2016 regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Lo cierto es que este no es para nada un tema completamente nuevo. Ello porque, tal y como lo sustenta el profesor Hurtado Pozo, ya existían normas sobre la responsabilidad penal de la empresa incluso antes del Código Penal de 1991. Por ejemplo, para el delito de contrabando. Esa otra forma de responsabilidad penal a la que nos referimos no son sino las consecuencias accesorias contra las personas jurídicas, que desde 1991 se encuentran regulados en el artículo 105 del Código Penal peruano. Ahora bien, por un lado, esta es una forma de responsabilidad penal diferente a la de la reciente Ley 30.424, aunque ciertamente se le parece bastante. Y por otro lado, las consecuencias accesorias siempre han sido polémicas, tanto para comprender su naturaleza como la forma en la que uno tiene que aplicarlas en la práctica diaria. Esta complejidad en torno a las consecuencias accesorias originó que hace algunos años la Corte Suprema tenga que interpretar su naturaleza. Y es así como se expidió el Acuerdo Plenario 7 del 2009. Acuerdo en el que los mismos jueces supremos definieron a las consecuencias accesorias como sanciones penales especiales. Es decir, estamos hablando de penas. Ahora bien, obviamente, calificar de penas a las prescripciones del artículo 105 siempre va a ser polémico. Y así lo ha criticado la dogmática penal mediante algunas voces bastante autorizadas. Porque ¿cómo podemos estar hablando de penas si a decir del artículo 28 del Código Penal peruano solamente existen 4 clases de penas y ninguna de ellas son las consecuencias accesorias? Pero, independientemente de todo esto, no le falta razón a la profesora Laura Zúñiga cuando señala que con frecuencia la discusión sobre esta naturaleza se torna en un debate bizantino e improductivo, y que por el contrario, lo más importante es absolver a los problemas prácticos de su aplicabilidad. ¿Cómo así? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, lo que sucede es que si bien las consecuencias accesorias existen desde el Código de 1991, en la realidad desde entonces casi no se aplicaron a ningún caso práctico. Y es que al inicio se tenían muchas expectativas sobre su funcionalidad para combatir la criminalidad económica y empresarial. Una muestra de ello es que el Código Penal, en su exposición de motivos, destacaba las consecuencias accesorias por su importancia y novedad. Y se tenía la esperanza de que fueran suficientes para luchar contra esta clase de criminalidad. Porque, por lo menos en el plano normativo, se contemplaban sanciones tan drásticas como la disolución y la liquidación de las personas jurídicas, lo que equivale a la pena de muerte de las empresas. Por eso, en su momento, se pensó que estas serían herramientas bastante útiles. Sin embargo, eso no fue precisamente lo que pasó. Pues, tanto en el Perú como en otros países, surgieron un conjunto de condiciones impensadas que generaba que los jueces y los fiscales difícilmente imputaran delitos a las empresas. Al respecto, la profesora Laura Zúñiga decía que las consecuencias accesorias habían entrado en desuso por su inaplicabilidad. Y por otro lado, el profesor Silva Sánchez, cuando se preguntaba por las razones de esta poca aplicación, llegaba a la conclusión de que había cierto sesgo cultural en los jueces y fiscales, quienes se habían conformado con imponer penas únicamente a las personas físicas, pensando que con eso sería suficiente, aunque claramente esto no era así. Todo este escenario produjo que tuvieran que pasar al menos 15 años para que en nuestro país se impusieran las primeras penas contra algunas personas jurídicas. Es por ello que recién alrededor del año 2006 se impusieron de manera aislada sanciones en 3 casos conocidos. Estos son los casos de las empresas Utopía por el delito de homicidio, el caso de América Televisión por el delito de peculado y el caso Business Track por interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir. Pero todo este escenario no era privativo solamente de nuestro país. En otras latitudes ocurría algo parecido. Por ejemplo, en España sobresalían unos pocos casos, entre los que destacaban
Un primer caso de delito contra la propiedad intelectual, en la que se le prohibía a una empresa de seguir reproduciendo discos compactos. Otro caso de una clausura provisional de un periódico, de una emisora de radio y de empresas periodísticas por estar relacionadas al delito de financiamiento al terrorismo. O, uno de los casos más emblemáticos, la suspensión de actividades del partido político Acción Nacionalista Vasca por su conexión con el ilegal partido Batusana. Caso bastante particular, porque se le suspendieron sus actividades durante años, se le clausuraron sus locales culturales, empresariales y políticos, y por otro lado, se suspendieron los derechos de reunión y manifestación, se suspendieron las actividades parlamentarias de sus miembros, se embargaron sus cuentas y se suspendieron las subvenciones estatales que tenía. Ahora bien, desde esos años, las consecuencias accesorias quedaron olvidados. Se pensaba que no había la necesidad ni criminológica ni político-criminal de incorporar a las empresas dentro de los procesos penales. Hasta que la realidad demostró que esto no era así. Lo que pasó fue que en años recientes se descubrieron un conjunto de delitos sumamente lesivos que precisamente involucraban a personas jurídicas. Por un lado, a empresas transnacionales importantísimas. Por otro lado, a empresas constructoras vinculadas con importantes grupos económicos. Y finalmente, a los partidos políticos más importantes de nuestro país. Lo que ha generado que en los últimos años tengamos que desempolvar a las consecuencias accesorias. Lo que ha generado, a su vez, innumerables problemas interpretativos. Problemas de los que hablaremos en un siguiente video. Si encontraste útil este video, no te olvides de darnos like y compartir. Asimismo, te invitamos a que nos sigas en nuestras demás redes sociales para más contenido similar. Soy Dante Heredia, nos vemos pronto.